Hola Capricornio, soy Aleli, bienvenido a este canal. Vamos a estar viendo tu lectura. Toma de ella lo que te resuene, el resto déjalo marchar y para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, gracias por tus mensajes, por tus comentarios, por tus likes. Tu primera carta es la carta del juicio. Tenemos a la carta del 5 de espadas y esta última carta que ha salido es la carta de el caballero de oros. ¿Listo? Bueno, vamos a sacar una carta del oráculo para abrir tu lectura y te ha salido el arcángel Jofiel. Te dice, querido Capricornio, durante esta próxima semana es importante tener contacto con el aire libre, salir, tomar aire fresco, entrar en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Mira que es un mensaje bien bonito e interesante que va como muy acorde con lo que están diciendo tus cartas acá, ¿sí? Acá podemos ver de una forma muy clara cómo últimamente te has sentido como muy presionado por la opinión de ciertas personas que siempre están como muy pendientes de lo que tú haces. Sí, hay gente que en lugar de vivir como su propia vida, lo que hace es estar tratando de averiguar qué estás tú haciendo y en lo que haces, en qué te equivocas. Sí, entonces veo que tienes como mucha presión o están los ojos de alguien ahí muy encima tuyo y que eso últimamente ha afectado como tu armonía, tu paz y tu tranquilidad. La energía de esa persona es la energía de este 5 de espadas que tenemos aquí y por eso mira que el contacto con la naturaleza en estos días te ayudará como a neutralizar, por decirlo de alguna manera, toda como la influencia que esta persona energéticamente está haciendo con sus críticas, con sus juicios, con el estrés que te genera, ¿vale? Veo, sin embargo, que a pesar de todo, tu actitud de caballo de oros, o sea, tu actitud de voy a perseverar, es algo que va a estar allí muy presente. O sea, yo siento que a ti han querido como desanimarte de continuar la marcha, de continuar el paso, pero a pesar de todo, tú tienes como esa capacidad intrínseca de ser líder y de continuar. Entonces, a la larga, mira que tú vas a terminar como dándole la espalda, ¿sí? Dejando atrás como toda esta situación conflictiva con una persona que honestamente pues no, ni siquiera vale la pena como prestarle mucha atención o gastarle mucha energía porque no es alguien que lo merezca de verdad. La carta del caballo de oros te dice que sigas adelante, que aproveches esos espacios de descargar y recargar energía para conectarte con tu verdadero ser. Veamos quién está en el fondo del mazo. Mira que se encuentra la suma sacerdotisa y esta es una carta bien interesante porque por un lado me dice que vas a estar como con una intuición muy agudizada. También es una carta que me dice que en estos próximos días vas a estar conectando bastante como con tu parte emocional, con tu mundo interno. Vas a estar tratando como de estar más bien a solas, o sea, no te veo como en plan de querer salir mucho, más bien te veo como en un plan de querer como hacer introspección, de estar contigo, de conectar como con esa
con esa parte tuya que es como más espiritual. Entonces va a estar bien bonito estos próximos días la energía para ti. La suma sacerdotisa también nos habla de que estos planes que tú tienes, o sea, esa meta a la que tú quieres como perseverar, esa meta a la que tú quieres llegar, sea algo que tú mantengas en secreto. Sí, o sea, mira que dentro de las cosas de la sabiduría hindú está precisamente la riqueza de guardar nuestros secretos, nuestros planes, nuestros proyectos y mantenerlos en secreto para que se den como de una forma mucho más fácil. Entonces la suma sacerdotisa pues viene con esa energía y ese mensaje para ti. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot para Miss Capri. Yo veo que tú entras como en esa actitud de me vale lo que tú pienses. O sea, yo siento que ya te deja de afectar mucho porque comienzas a darle más peso a tu propia opinión, ¿sí? A interiorizar más en ti y a dejar tanto como de ver hacia afuera. Tenemos el mundo, tenemos la sota de bastos y tenemos la carta de el ermitaño. Mira que todo va como muy en consonancia. Lo que te decía, vas a estar como más bien tratando de pasar tiempo a solas contigo, ocuparte de tus propios asuntos. Yo veo que ahorita no tienes ganas como de resolverle la vida a nadie. Vas a estar recibiendo una comunicación desde lejos o de una persona que se encuentra distante contigo. Recuerda que el mundo no es solamente como el cumplir metas o deseos, sino que otro de los significados que tiene es precisamente esas comunicaciones a larga distancia. Entonces yo veo una persona que se comunica contigo, siento que es una persona que en este momento no está saliendo con nadie más, si es lo que te interesa saber. Sí, definitivamente es alguien que no. También veo que es alguien que ha hecho como un proceso de mirar mucho hacia adentro, de introspección, y es alguien que te quiere hablar y cuando tú le escuches, yo siento que vas a percibir como que esta persona ha madurado o ha cambiado. Sí, veo que es alguien que ha tenido como que vivir o está teniendo que vivir ciertas pruebas bastante difíciles y a raíz de ello es como que ha tomado la actitud o la determinación de más bien como de madurar, de cambiar. También es alguien que puede estar iniciando un proceso espiritual. No veo que venga como en una mala actitud contigo. De hecho, siento que es una persona que incluso puede venir a contarte cosas buenas que también le hayan pasado o cosas buenas que quiere hacer en el futuro. Quizá incluso en esos planes puede que te esté incluyendo, ¿vale? Realmente también se ve como la culminación o la consecución de una meta económica que también tienes. Veo que es algo por lo que a ti te ha tocado luchar incluso solo, sola, a pesar de las adversidades, se nota aquí en las cartas. Es algo por lo que tú has estado orando además y a veces te has sentido como solo en ese proceso, pero vas a conseguir como una meta económica que tú has tenido en mente y que pensabas de pronto que no ibas a poder como adquirir o tener, pero realmente sí lo vas a poder hacer. Entonces, por ese lado, la verdad no veo que haya como mala energía que se vaya a acercar a ti. Todo lo contrario, esa mala energía siento que comienza a alejarse, a disiparse y recuerda lo que te decía el oráculo, contactar con la naturaleza en estos días.
Números que para ti sean una señal: el número 18 y el signo de Escorpio, el número 76, el 74 y el 31. Signos que sean como claves para ti: tenemos al signo de Libra, a Géminis, a Virgo, a Piscis, Sagitario, ¿ok? Podrían ser signos que sean señales. Y dentro de las iniciales tenemos la D, la M, la P, la N, la J, la C y la R, ¿ok? Inicial del nombre, del apellido o de un lugar que vas a estar visitando próximamente, ¿vale? Quédate porque vamos a hacer una oración hermosísima por ti, así que pues quédate con nosotros, te enviamos un abrazo enorme y bendición. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Recordamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.